Subcapítulo Dogma 6. Ten más y serás feliz. Toda propiedad pertenece a una comunidad, a una familia. Esta es la visión que tenían en la antigua Roma. Los romanos no entendían la propiedad individualista. Tampoco se entendía que un grupo no tuviera propiedad, porque en ese caso no sería libre. Hoy nos encontramos con un mundo que preconiza el tener como forma para alcanzar la felicidad, pero no un tener en torno a una familia o una comunidad, sino en torno al individuo, que es el que tiene, y por tener tiene un estatus social diferente. Todo esto, proclamado por los poderes mediáticos, Internet y las redes sociales, ha calado en las conciencias. Así, parece que si no tienes no eres nadie, mientras que si tienes eres foco de envidia y veneración. En este contexto, el concepto de propiedad, quién y cómo debe tenerla o repartirla, es objeto de discusión. Se pagan impuestos en muchos países por el mero hecho de tener una propiedad, y se paga incluso por el traspaso de propiedades entre familiares. ¿Estarían de acuerdo las personas de otros tiempos, como los romanos, con estos impuestos? Probablemente no, pues si concebían que pertenecían a la familia, la muerte de un ser querido o el traspaso de la propiedad dentro de la familia no debería ser causa de pago. Entonces, si las clases medias y bajas tienen pocas propiedades y pagan impuestos por ellas, implica que para mantener su patrimonio necesitan de la obtención de rentas. De lo contrario, no serán capaces de preservar su patrimonio. Entonces, ¿quién recibirá, comprará y se adueñará de su patrimonio? Pues los grandes tenedores, que en muchas ocasiones incluyen sus activos como parte de su actividad empresarial con mecanismos de ingeniería fiscal. Ante estas definiciones, vemos que hoy en el mundo la propiedad individual se ha propagado como concepto y es entendida por todos como normal. Sin embargo, frente al dogma del tener, ha aparecido otro que busca imponerse con fuerza. No hablamos de otro que de la eliminación de la propiedad. Es un dogma propagado por la Agenda 2030. No tendrás nada y serás feliz. ¿Significa que iremos a un mundo sin propiedad? ¿Y cómo se hará la transición? ¿Cómo se asegurará la libertad? ¿O será como la libertad para vacunarse contra la COVID-19? Apartado consumo. El consumo, por mínimo que sea, es necesario para la vida. La dualidad, consumo y gasto, es necesario en todos los órdenes de esta. Consumo comida, que la convierto en julios, que es energía, y lo gasto. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Es el ciclo de la vida. Sin embargo, el ciclo puede darse con mucho o puede darse con poco. Si comparamos los residuos generados por país, veremos que los países occidentales desarrollados también tienen niveles mucho más altos de consumo y generación de residuos que países en vías de desarrollo. Y es que nuestra felicidad consume mucho para producir todos los bienes y servicios que usamos y compramos. Pero, ¿somos realmente felices? Apartado. Felicidad. ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo la medimos? ¿Lo hacemos en base al poder, al dinero, al amor o a cualquier cosa que podamos tener? O más bien, ¿tiene que ver con lo que somos, con lo que hacemos y con nosotros mismos? Bueno, si preguntáramos en la calle sobre la primera de las preguntas, seguramente obtendríamos respuestas muy diversas, ya que no tiene que ver con algo exterior. Si fuera así, podría ser que varios coincidan en qué es la felicidad. Sin embargo, la felicidad se relaciona con algo interior y depende de cada uno, porque todos nosotros tenemos diferentes aspiraciones, visiones, misiones a lo largo de la vida. De entre las definiciones escuchadas y dadas, os dejo aquí alguna que pueda ayudaros a reflexionar sobre lo que es la felicidad para vosotros. Felicidad según la RAE. 1. Estado de grata satisfacción espiritual y física. 2. Persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a hacer feliz. 3. Ausencia de inconvenientes o tropiezos. Sánchez Dragó la define como serenidad con uno mismo, al darse cuenta de que lo que tienes que hacer y lo que haces y lo que quieres hacer es lo mismo. Apartado, ser y tener. Era rico, lo tenía todo
y aún así era infeliz. Estaba en casa solo y... ¿Cuántas veces hemos oído de gente que parece llevar la vida ideal, de lo que en nuestra sociedad llamamos éxito, y al cabo de un tiempo sale alguna noticia iniciando con frases similares? Por tanto, si lo tienes todo en lo material, puede que no estés bien en la vida, por lo que el tener no es igual a la felicidad. También hemos oído muchas veces: soñé toda mi vida con ser esto o aquello, y cuando lo conseguí no sabía qué hacer. Era como decir, ¿y ahora qué? Y es que luchar por algo externo toda la vida no te da la felicidad. Al contrario, puede dejarte vacío. Es decir, se es durante el proceso de realización de algo. Ahí se puede ser feliz. La pregunta entonces es, ¿qué es ese algo que al perseguirlo, que al intentarlo, me lleva a ser feliz? ¿Qué proceso es ese en el que no persigo algo externo, sino algo interno? ¿No será que al perseguir una vocación que está dentro de mí, que no busca nada externo para uno mismo, es cuando en la realización de esa misión consigo realizarme y ser feliz? ¿Será la felicidad un proyecto con ilusión que busca realizar la misión de vida que nace de la vocación que se encuentra en cada uno de nosotros? Lo que sabemos es que existen multitud de casos de personas de éxito que, a pesar de que todos los vemos en esa cima, y cuando llegan a lo más alto, quizás a un objetivo que se habían planteado ellos mismos, después es como si no hubiera nada, el vacío, la soledad, a pesar de que podrían comprarlo casi todo. Variantes diferentes, pero que reflejan esta realidad de la vida, pueden ser Michael Phelps, Andrés Iniesta, Dominic Thiem o Ricky Rubio. Y muchos de nosotros diríamos, ¿cómo van a tener depresión? Pues sí, y es que la felicidad no se encuentra en el exterior, en los éxitos, logros, objetos externos, sino en algo más profundo, que está en el interior de nosotros. Apartado. La propiedad. La propiedad es definida por la RAE como, solo se muestran algunas de ellas. 1. Derecho o facultad de poseer alguien algo y poder disponer de ello dentro de los límites legales. 2. Cosa que es objeto del dominio, sobre todo si es inmueble o raíz. 3. Atributo o cualidad esencial de alguien o algo. A estas definiciones le podemos añadir diferentes tipos de adjetivos para la propiedad. Entre ellos, propiedad pública. Normalmente lo asociamos a la propiedad que pertenecen al conjunto de los ciudadanos de un país. Todo bien cuya titularidad corresponda al Estado, comunidades autónomas, ayuntamientos o cualquier otro ente público. La propiedad pública engloba una serie de conceptos entre los que se incluye el espacio público, el bien público y el dominio público. Propiedad privada. Cuando se asocia a personas jurídicas o físicas privadas. En lenguaje jurídico, la propiedad es un derecho inviolable y sagrado. Nadie puede ser privado de ella, sino cuando la necesidad pública legalmente constatada lo exija evidentemente, y bajo la condición de una justa y previa indemnización. Apartado. Época romana. En la cima de la pirámide social estaba el pater familias, que dominaba a todos en su casa. Todos los individuos que no estaban en esa condición se hallaban en una relación de subordinación regulada en el derecho de las personas. Entre los romanos se tenía una persona como un estatus, pero no se era persona en el sentido que nosotros lo entendemos en la actualidad. Solo el pater familias era una persona en el significado que le damos hoy. Mientras el concepto de persona servía a los romanos para fijar numerosas diferencias de estatus entre los individuos, para nosotros este concepto, gracias a su desarrollo en el cristianismo, sirve para considerar iguales en dignidad a todos los seres humanos. Cada uno es naturalmente persona y posee, en cuanto tal, los mismos derechos y deberes. En Roma, el concepto de persona siempre va unido al de una comunidad, normalmente a una familia, donde por ejemplo el pater familias representaba a los que tiene debajo, que son los caput. Un pater familias podía ir a representar a sus hijos, esclavos, etc. Es decir, podía actuar en nombre de los demás. En Roma no se conocía una definición de propiedad, como la contenida en los códigos civiles actuales. Según Max Caser,
la propiedad romana de los primitivos labriegos constituye un aspecto parcial de la soberanía que corresponde al pater familias en el ámbito de su casa sobre personas y cosas. Por tal razón, la historicidad de la propiedad en el derecho romano a partir de cierta época va a estar determinado por las personas que pueden ser titulares de este derecho, plano subjetivo, y los bienes que pueden ser objeto de uso y aprovechamiento a través de ella, plano objetivo. Como señala de Ors, siendo la propiedad de la cosa misma en cuanto pertenece a alguien, el contenido de la propiedad depende de la modalidad de aprovechamiento de aquella cosa. La propiedad de una finca, la de un esclavo, la de una cosecha y la de unas monedas. De ahí que los romanos se abstuvieran de dar una definición de propiedad. De esta forma, la propiedad original es la propiedad en común. Para que esto se realice es necesario que la propiedad sea repartida, lo que llamamos hoy propiedad privada. La propiedad privada está al servicio de la propiedad común, al hacerse responsable cada uno de sus propiedades, al ponerlas al servicio de los demás. La propiedad asociada solo al uso de un individual o individualista no existía para los romanos. Propietas, la propiedad siempre está ligada a una comunidad. En Roma solo existía propiedad ligada a una comunidad, con una familia, etc. La función del padre era la de generar patrimonio y la de la madre era administrarlo, de forma que se entendía que el patrimonio era el conjunto de bienes destinado al mantenimiento de la vida de la familia, donde todos los bienes son de todos, y en el que en el seno de una familia no hay transacción. Además, acuñaron entonces el término que hoy da nombre al capitalismo. Capitalismo viene de caput, que significa cabeza o individuo humano. Un caput, en la época romana, no era un ciudadano y por tanto no era considerado como persona con derechos. Así un caput se utiliza para describir a un individuo de manera despectiva. De esta forma, era un individuo solo, que no era ciudadano y que normalmente no poseía libertad ni propiedad. Pues de ese caput, solo, de ese individuo apartado de una comunidad, es de lo que hoy tenemos la palabra capitalismo, que podemos igualarla al concepto de individualismo en nuestra sociedad. De este individualismo podemos llegar a la conclusión de construir una vida donde nosotros somos el centro, y en la que seguimos nuestros intereses, como ocurre en buena parte de nuestras sociedades occidentales. De esta forma, esta visión se contrapone con aquella que busca poner en el centro a la comunidad o familia a la que pertenecemos y con la que entramos en contacto siguiendo una ética definida que determine nuestra moral y fije unos valores permanentes. De una concepción individualista se derivan problemáticas y dilemas mal resueltos de nuestra sociedad, como los casos de aborto, en los que se pone una persona por delante de otra persona, al ser concebidos como separados y no como miembros de una misma familia o comunidad. La libertad es definida por la RAE como, solo se muestran algunas de ellas. 1. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. 2. Estado o condición de quien no es esclavo. 3. Condición de las personas no obligadas por su estado al cumplimiento de ciertos deberes. 4. Contravención desenfrenada de las leyes y buenas costumbres. En la definición de libertad se muestran 4 acepciones elegidas, las cuales están enfrentadas en su significado 2 a 2. Por un lado, las dos primeras nos hablan de la capacidad de obrar o no haciéndose responsable de sus actos, y por tanto, hacerlo en libertad sin ser esclavo. Por otro lado, las dos últimas nos hablan del no cumplimiento de ciertos deberes, así como de actuar en contra de las leyes y buenas costumbres, es decir, o de una exención de obligaciones, por lo que sería la libertad como un privilegio para ciertas personas, o como una indisciplina o libertinaje al expresar la libertad a través de acciones no legales o que no son de costumbre. En la contraposición 2 a 2 de estas definiciones, podemos decidir qué tipo de libertad queremos en nuestra sociedad. ¿Tú qué elegirías? ¿La primera asociada a las dos primeras definiciones o la segunda asociada a las dos últimas? Si eliges la primera, te estás decantando por la capacidad de cada persona de tener libre albedrío y actuar en base a su propia voluntad, sin ser esclavizado de cualquiera de las formas que existen, pero siempre siendo responsable de sus actos. Si eliges la segunda,
estarías eligiendo que existan privilegios para ciertas personas en función de su estado y que por tanto estén exentos de ciertos deberes, así como que se pueda expresar la libertad de cualquier forma, es decir, obrando de forma contraria a leyes, usos, costumbres, etc. Por último, te invito a preguntarte, ¿qué tipo de libertad es la que existe en la actualidad en tu círculo cercano, familiar o social o en tu país o región? Ahora vamos a analizar qué es una familia. La familia es definida por la RAE como, solo se muestran algunas de ellas. 1. Grupo de personas vinculadas por relaciones de matrimonio, parentesco, convivencia o afinidad. 2. Conjunto de personas que comparten alguna condición, opinión o tendencia. Toda la familia universitaria está de enhorabuena. Al igual que en el término de libertad, teníamos una contraposición, aquí la tenemos entre las dos acepciones presentadas. En la primera, familias, por ejemplo, en base a relaciones de parentesco. En la segunda, es un grupo de personas que tienen algo en común, que no es solo la relación de parentesco. Por lo tanto, forman una comunidad en torno a ese compartir en familia. De esta forma, podemos tener familias que son meras relaciones de parentesco y otras familias que son relaciones de parentesco y que a la vez comparten unos principios, valores y creencias que les conforman como una comunidad. Sin embargo, una familia puede estar dividida en dos tendencias o dos comunidades dentro de ella, o puede estar unida en una buena o mala dirección de sus valores. Y entre todas las alternativas posibles, ¿tú qué prefieres para tu familia? ¿Meramente parentesco, división o unión? ¿Qué valores o principios quieres tener? ¿Ser familia o ser familia y comunidad? Hoy en día nos encontramos muchas familias que son meras relaciones de parentesco, sin nada en común, ni en principios éticos, ni siquiera en coordinación de sus acciones. Por lo tanto, éstas no formarían una comunidad. También encontramos muchas familias en las que una parte de la familia está en contra de la otra parte de la familia, por lo que existirían dos comunidades enfrentadas. Por último, encontramos cada vez menos familias que sean a la vez familia de parentesco y familia al compartir unos principios y valores comunes que se respetan y que permiten que se respeten los unos a los otros, incrementando la unidad de la familia. ¿Cuál es el motivo de ello? ¿Es que se está atacando la libertad? ¿O se está atacando la propiedad? ¿O se está atacando la familia? ¿O se está atacando a ciertos principios éticos? ¿Y no será que se está atacando a todos ellos de forma simultánea, en diferentes órdenes y en diferentes ámbitos? Planteemos que si no tenemos libertad, no podremos decidir libremente. Y por tanto, aunque se dispongan de propiedades, puede que no se puedan usar o comercializar. Si no tenemos propiedad y no disponemos de la capacidad de uso de ciertos bienes y servicios, no podremos ejercer nuestra libertad, al menos en el mundo actual, en el que necesitas de ciertas posesiones, bienes y servicios para poder seguir viviendo, y en las que el resto de las personas usarían sus capacidades en base a sus propiedades para ejercer la dominación contra ti o aprovecharse de tu situación. Si no tenemos propiedad y no podemos asegurar nuestra propia supervivencia, entonces no podremos formar una familia, pues ni siquiera podríamos darles cobijo donde resguardarse y dormir, ni alimentos para que puedan crecer y desarrollarse. Finalmente, si no tenemos una familia que es comunidad con unos valores sólidos, no fomentaremos la libertad de las futuras generaciones. Y así, en lugar de alimentar la libertad ejercida en base a la responsabilidad de los actos, llevarán a la sociedad a otro tipo de libertad. Una libertad mal entendida, que llevará a la dependencia de las personas y que limitará o exacerbará las diferencias en la tenencia de la propiedad, reduciendo a su vez la formación de familias, siguiendo así hasta la situación que vivimos o empezamos a ver en nuestro mundo de hoy en muchas partes de Occidente. Apartado comportamiento del consumidor. En ciertas teorías económicas, el comportamiento del consumidor se plantea bajo la única hipótesis de que el consumidor consume en base a la satisfacción de las necesidades de sí mismo. Así, solo se pueden satisfacer las necesidades a través del consumo, y el comportamiento del consumo depende de las preferencias del consumidor y del capital. En base a ello, la teoría presupone que
Si hay más capital disponible, se seguirá consumiendo. Por lo tanto, el consumidor nunca se sacia, es decir, que siempre va a querer consumir más, y que más consumo aumentará siempre su satisfacción, motivándole por ello a un mayor consumo. Esta reflexión sobre la teoría económica, en muchos casos predominante, nos deja claro lo que ya la mayoría de nosotros habíamos percibido. Esto no es otro que el consumismo que se preconiza y se fomenta. A través de él, se busca que siempre consumamos más, para más satisfacción. Sin embargo, ¿este juego o forma de entender el consumo tiene fin? Pues como bien plantean en la teoría, no lo tiene. Está planteado para que tu satisfacción solo provenga del consumo y que siempre quieras más, es decir, te limita como persona a ser una persona que consume dentro del sistema económico actual. Apartado Agenda 2030. La Agenda 2030 es un programa de medidas con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, de la ONU, a los que al leer nadie aparentemente se puede negar. Sin embargo, como en un formato piramidal se descompone en 169 metas, que luego al ver los esfuerzos que se hacen dentro de ellas, vemos que tienen un claro sesgo, es decir, no se busca un equilibrio y un bienestar humano, sino más bien es una herramienta para promover programas del interés no se sabe de quién. Se nota cuando al promover igualdad se aplican sesgos. Se nota cuando al luchar contra la pobreza se incentiva que todos seamos igualmente pobres, en lugar de aumentar nuestras capacidades de vida, etc. En esta agenda, uno de los eslóganes más famosos es "No tendrás nada y serás feliz". La cuestión es que semejante frase cae como si se rieran de uno cuando llega a la población general. ¿Qué es, por tanto? ¿Qué se pretende? Si la libertad permite desarrollar nuestras vocaciones y trascender, si solo tenemos libertad cuando tenemos propiedad y no somos dependientes, y si alcanzamos la felicidad al trascender y autorrealizarnos en nuestra vocación, entonces, ¿cómo no tendremos nada y seremos felices? Todo el mundo, en su sano juicio, está a favor de la sostenibilidad en mayúsculas, no solo de la sostenibilidad del planeta y del clima, sino de todo el global, incluyendo a las personas. No podemos focalizarnos en un vector de sostenibilidad olvidando al resto. No sabemos si se hace deliberadamente o no, pero debemos incluir a las personas para que éstas sientan que todo el proceso de búsqueda de la sostenibilidad les incluye y les considera en su situación actual, en su libertad de expresión y en su contribución para ello. Apartado. ¿En qué te repercute? Creer en el dogma del capítulo que incita al consumismo como vía para la felicidad implica que si te dejas llevar por el sistema económico predominante, entrarás en un bucle de retroalimentación positiva que refuerza que ganes más para seguir consumiendo más, para así tener más satisfacción, etc. Como se ha visto en multitud de ocasiones, esta espiral aplicada por multitud de famosos y seguramente de algunos familiares o personas cercanas que, por el consumismo en un sistema capitalista, han sido llevadas a la destrucción de sus propias personas. Por ello, se recomienda que decidamos de forma consciente, para plantear siempre un fin distinto al consumo para autorrealizarte. ¿Por qué? Pues porque si llegas a tener mucho y lo utilizas para poder consumir en exceso, podrías llegar a destruir tu ser al focalizar todo tu esfuerzo en la promesa de mayor satisfacción con mayor consumo, con mayor tener, olvidando así tu ser, tu esencia y perdiendo tu vida. No necesitas más que poner la televisión o buscar en Internet para encontrar multitud de testimonios públicos de gente con el aprendizaje realizado, de que el consumo por el consumo no es el camino. Mike Tyson, Nicolas Cage, entre otros muchos, son ejemplos de ello. Apartado ¿Qué puedes hacer? Medita sobre ti mismo, tus objetivos e intereses. No te engañes. Busca en ti, dentro de ti, y oriéntate en base a unos principios éticos y no en todo aquello que venga de afuera. Consume porque es necesario para tu camino, para tu proceso de desarrollo personal. Consume como un medio, no como un fin. Reclama tu participación en las decisiones de tu familia, municipio, región, país, para defender tus opiniones, para ser partícipe del cambio, ya sea en los regímenes de propiedad o en lo referente a la Agenda 2030. Consume más software que hardware, además de evitar elementos con obsolescencia programada aplicada de forma flagrante,
como opciones para bajar el consumo. Apartado, un consejo. Id ligeros de equipaje. La defensa de la propiedad no se refiere a que haya que acumular por el hecho de acumular, mas en cambio, el tener como pertenencia a una familia o a una comunidad, no a la propiedad individualista, desarraigada, egoísta, etc., que lleva a la perdición, sino un consumo adecuado que sirva para cumplir la misión de vida y satisfacer sus necesidades en el recorrer del camino, del proceso que nos hace felices, que para cada uno es propio y único. Apartado escenario 1, tener mucho versus escenario 2, no tener nada. Imagina un escenario en el que tengas mucho de lo que quieras. ¿Qué ocurriría? Pues si consumes mucho y todos hacemos lo mismo, no podremos suministrar todo lo que consumes por parte de los recursos del planeta. Si todos consumimos porque todos tenemos mucho dinero, bienes, etc., nadie tendría aliciente si todos tuvieran un espíritu consumista e individual, ni de producir ni de compartir. Y si nadie produce y nadie comparte, el sistema no funciona, porque se acabarían los bienes y servicios a consumir. Y porque si nadie comparte, entonces, al quedarse sin bienes y servicios unido al individualismo, empezarían a pelearse por ver quién debe empezar a trabajar por los demás, llegando probablemente al enfrentamiento. Escenario 2. No tener nada. Si no tienes nada, no podrías alimentarte, moverte, etc. Si tienes hijos y te dicen, o haces lo que te digo, o no comen tus hijos, ¿qué harías? ¿Serías libre? La propiedad se asocia a la libertad de decidir confrontar con quien sea. Si toda la propiedad la tiene el Estado, Estado comunista, o si toda la propiedad la tienen multinacionales en un sistema capitalista, no puedes buscarte el porvenir por ningún medio, y sufrirás y morirás en el intento tú y tu familia al enfrentarte ante un Estado o grupos de presión de multinacionales así.